A comienzos del siglo XX, la humanidad libraba una guerra silenciosa contra enemigos invisibles en las bacterias. Enfermedades como la neumonía, la gangrena, la fiebre tifoidea o la sífilis cobraban millones de vidas cada año. En los hospitales, una simple infección podía ser una sentencia de muerte. No existían antibióticos, y los médicos solo podían observar cómo la fiebre y la sepsis consumían lentamente a sus pacientes. En 1928, en Londres, un hombre cambiaría el destino de la medicina sin proponérselo. Alexander Fleming, un bacteriólogo escocés de carácter reservado y curiosidad incansable, regresaba de sus vacaciones al laboratorio del Hospital St. Mary's. Su espacio de trabajo era un pequeño caos en frascos abiertos, tubos de ensayo y cultivos bacterianos amontonados sobre la mesa. Pero fue precisamente ese desorden el que dio lugar a un hallazgo extraordinario. Mientras revisaba sus placas de Staphylococcus aureus, Fleming notó que en una de ellas había crecido un moho extraño, y que a su alrededor las bacterias no solo no crecían, habían desaparecido. Intrigado, observó el fenómeno al microscopio y comprendió que aquel hongo liberaba una sustancia capaz de destruir las bacterias. El hongo pertenecía al género Penicillium, y la sustancia, que más tarde llamó penicilina, parecía tener un poder extraordinario. Durante semanas, Fleming experimentó para entender cómo funcionaba aquella misteriosa sustancia. Comprobó que podía eliminar una amplia variedad de bacterias sin dañar las células humanas. Sin embargo, pronto se encontró con un problema: la penicilina era extremadamente inestable y difícil de aislar. A pesar de sus esfuerzos, no logró purificarla completamente ni producirla en cantidades útiles. Cuando publicó sus resultados en 1929, la comunidad científica apenas prestó atención. El hallazgo pasó desapercibido, considerado una curiosidad sin aplicación práctica. Fleming continuó su trabajo, pero la penicilina fue olvidada, hasta que una nueva generación de científicos retomó su investigación más de una década después, justo cuando el mundo se preparaba para la guerra más devastadora de la historia. En 1939, la humanidad estaba al borde del abismo. Europa se sumergía en la Segunda Guerra Mundial, y los campos de batalla se llenaban de soldados heridos. Las infecciones se convertían en el enemigo invisible más letal. Fue entonces cuando un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, liderado por Howard Florey, Ernst Boris Chain y Norman Heath, redescubrió los trabajos de Fleming y comprendió su verdadero valor. Florey era un hombre pragmático, Chain, un brillante bioquímico, y Heath, un ingeniero de laboratorio con una creatividad asombrosa. Juntos, decidieron intentar lo que Fleming no había logrado: aislar, purificar y producir penicilina de manera estable. Sin recursos ni apoyo oficial, improvisaron un laboratorio de guerra y comenzaron su propia cruzada científica. Trabajaban día y noche, rodeados de equipos caseros. Usaban frascos de leche, bandejas de cocina y botellas recicladas para cultivar el hongo Penicillium notatum. Cada gota de penicilina era un tesoro. Tras semanas de esfuerzo, lograron obtener una pequeña cantidad pura. La probaron en ratones infectados con bacterias mortales, y los resultados fueron asombrosos. En los animales tratados sobrevivían, los que no, morían. Habían demostrado que la penicilina funcionaba. El siguiente paso fue probarla en humanos. En 1941, un paciente con una grave infección, un policía llamado Albert Alexander, se convirtió en el primer ser humano tratado con penicilina. Al principio, los resultados fueron milagrosos. La fiebre desapareció y las heridas comenzaron a sanar. Pero pronto se agotó la pequeña reserva del medicamento, y Alexander murió. La tragedia no detuvo a los científicos. Al contrario, los impulsó a encontrar la manera de producir penicilina a gran escala. El reto era enorme. El Reino Unido, bajo los bombardeos alemanes, no podía sostener la producción. Así que Florey y su equipo viajaron a Estados Unidos en busca de ayuda. Allí, en laboratorios industriales y universidades, comenzó una colaboración sin precedentes entre científicos, ingenieros y empresas farmacéuticas. Con el apoyo del gobierno estadounidense y el ejército, lograron optimizar el proceso de fermentación, identificando una cepa de Penicillium chrysogonum capaz de producir mucho más antibiótico. Las mujeres de la época, llamadas Penicillin Girls, trabajaban cultivando mohos y purificando el medicamento gota a gota. Era una carrera contrarreloj en la vida de miles de soldados, dependía de su éxito. En 1943, la penicilina fue producida masivamente por primera vez. Se convirtió en el secreto mejor guardado de los aliados. Una arma médica que redujo drásticamente las muertes por infecciones en los campos de batalla. Por primera vez, las heridas dejaban de ser una sentencia de muerte. El impacto de la penicilina fue inmediato y profundo. Durante la Segunda Guerra Mundial,
salvó incontables vidas. Las tasas de mortalidad por infecciones en soldados heridos se redujeron en más del 80%. Los médicos comenzaron a utilizarla en infecciones respiratorias, heridas quirúrgicas, neumonías y enfermedades venéreas, como la sífilis. Los periódicos la llamaban la droga milagrosa. Los soldados regresaban a casa vivos, gracias a un simple frasco de polvo amarillo diluido en agua. Pero más allá de su papel en la guerra, la penicilina marcó el inicio de una nueva era, la era de los antibióticos. Fleming, Florey y Chen compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945, un reconocimiento que simbolizaba el triunfo de la ciencia sobre la muerte. Fleming, en su discurso, advirtió sobre algo que aún hoy sigue siendo un desafío: el uso irresponsable de los antibióticos. Dijo que si se utilizaban de forma inadecuada, las bacterias podrían desarrollar resistencia, volviendo inútiles a los medicamentos. Sus palabras serían proféticas. La penicilina inspiró la búsqueda de otros antibióticos. En los años siguientes se descubrieron la streptomicina, la tetraciclina y la eritromicina. La medicina moderna cambió para siempre. En enfermedades antes mortales se volvieron tratables, y la esperanza de vida humana se disparó. Pero con los avances también surgieron nuevos retos. El acceso masivo a antibióticos llevó al abuso y automedicación. En hospitales y granjas, las bacterias comenzaron a adaptarse, generando resistencia antimicrobiana, una amenaza silenciosa que hoy preocupa a todo el planeta. El éxito de la penicilina marcó el inicio de una revolución médica, pero también abrió la puerta a un dilema global. En las décadas siguientes, los antibióticos se convirtieron en medicamentos de uso común. Se prescribían para infecciones menores, resfriados o incluso sin necesidad médica. En el sector agrícola, se utilizaron para acelerar el crecimiento del ganado, creando un ambiente perfecto para que las bacterias desarrollaran defensas naturales. Las bacterias, organismos que existen desde hace miles de millones de años, comenzaron a mutar y adaptarse. Algunas desarrollaron enzimas capaces de destruir la penicilina. Otras modificaron sus estructuras celulares para volverse inmunes. Así nacieron las llamadas superbacterias, resistentes a múltiples antibióticos. Hospitales de todo el mundo comenzaron a registrar infecciones imposibles de tratar. Enfermedades que la penicilina había vencido décadas atrás volvían con fuerza. El propio Fleming lo había advertido: el uso inadecuado de la penicilina puede generar una catástrofe. Y así fue. La Organización Mundial de la Salud declaró la resistencia antimicrobiana como una de las mayores amenazas para la humanidad. Se estima que, si no se toman medidas, para el año 2050 podrían morir más personas por infecciones resistentes que por cáncer. La ciencia, una vez más, se ve obligada a innovar. Hoy, investigadores de todo el mundo trabajan en nuevos antibióticos, terapias génicas, bacteriófagos y alternativas naturales. Pero la lección de la penicilina sigue vigente. El poder de la ciencia debe ir acompañado de responsabilidad. Más de 90 años después de su descubrimiento, la penicilina sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados y admirados en la historia de la humanidad. Millones de vidas se salvan cada año gracias a su existencia. Su impacto va más allá de la medicina. Cambió la esperanza de vida. Permitió el desarrollo de cirugías seguras, partos sin riesgo y tratamientos que antes eran impensables. El legado de Fleming y sus colegas es una prueba de que los grandes descubrimientos pueden nacer del azar, pero solo florecen con esfuerzo, colaboración y visión. La penicilina no fue solo un hallazgo científico, fue un símbolo del ingenio humano frente a la adversidad. Hoy, en un mundo que enfrenta nuevas pandemias y amenazas bacterianas, el espíritu de aquel descubrimiento sigue inspirando a médicos, investigadores y soñadores. La historia de la penicilina nos recuerda que el conocimiento puede salvar vidas, pero también que debemos protegerlo, respetarlo y usarlo con sabiduría. Porque, al final, el pequeño hongo que creció por accidente en una placa de Petri cambió el destino de la humanidad. Y su mensaje sigue siendo claro: la ciencia, cuando se combina con la curiosidad y la compasión, tiene el poder de vencer incluso a los enemigos más invisibles.